Cada vez son más evidentes las consecuencias de asentarse en zonas irregulares. La explosión ocurrida en San Pablo Xochimehuacán la madrugada del domingo pasado es lamentablemente el mejor ejemplo. Tan solo en Puebla capital se han detectado cerca de 200 asentamientos irregulares en terrenos que son propiedad federal y que invaden el derecho de vía o están en zonas de riesgo. Los márgenes de los ríos, en los linderos de las barrancas, bajo torres de alta tensión o cerca de ductos de combustible. La mayoría de estas colonias se ubican en la periferia de la ciudad. Es el caso de la colonia México 83, en donde nos encontramos. Como puede observar en las imágenes, por esta zona atraviesan dos ductos de Pemex, una de gasolina y una de gas, las cuales de forma subterránea cruzan esta arteria, la cual abarca varios kilómetros de distancia y en la que también se han asentado decenas de familias que corren el riesgo en caso de una toma clandestina. Aunque hay señales que indican que está prohibido excavar o construir a menos de 10 metros a la redonda, hay viviendas a menos de 50 centímetros de distancia. Pasan acá los ductos, ¿no? Es peligroso. Bueno, en sí hubo una ocasión que creo que ahí habían decomisado porque algo, ¿cómo se llama? Había una toma. Juntas auxiliares de alta densidad poblacional como San Sebastián de Aparicio, Santa María Xonacatepec, La Resurrección y colonias como Barranca Honda, ubicadas al norte de la ciudad, son algunas de las zonas con mayor riesgo. Las personas que viven cerca de torres de alta tensión también corren diversos riesgos debido a la emisión de frecuencias electromagnéticas que se han relacionado a diversas afectaciones a la salud. Sin embargo, en Puebla, colonias como San José del Conde, Solidaridad Nacional y San José Los Cerritos, situadas también al norte de la capital, están cimentadas muy cerca de estas estructuras. Yo llevo unos más de 30 años viviendo aquí en esta zona, pero hoy estamos viendo que corremos el riesgo de la alta tensión, pero cuando nosotros llegamos a vivir no había ningún letrero que decía que zona prohibido. Pues la verdad, pues sí, corremos riesgo, pero pues no tenemos dónde irnos, pues andamos rentando, no tenemos casa propia. Otras zonas de asentamiento irregular son las barrancas y los ríos. Es el caso de la colonia Álamos Vistahermosa, donde los dueños de una veintena de casas buscaron ganarle el paso a la naturaleza y construyeron sus propiedades en los linderos de los cauces de agua. Lo mismo ocurre en las colonias Gregorio Ramos y Lomas de San Miguel. En este sitio, decenas de casas fueron construidas a un costado de la barranca que cruza la avenida Prolongaciones Agualcoyult, poniendo en riesgo la integridad de quienes las habitan en caso de inundación o deslave en temporada de lluvias. Sí, es zona de riesgo, lo entiende uno, pero pues aquí los que vendían fueron uno por necesidad compra uno donde sea, ¿no? Pero ¿qué se van a imaginar esto? Han llegado notificaciones de papeles, pues donde prácticamente que pues salga uno, ¿a dónde se va uno? Por si fuera poco, estos asentamientos han generado impacto ambiental negativo por la contaminación de los cuerpos de agua. A pesar de estar en zona de riesgo, la anterior administración municipal regularizó 80 colonias como parte del desarrollo urbano de la capital a fin de abastecerlas de servicios públicos. Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. Pues es una práctica común, amiga, que, bueno, ahorita tú nos vas a platicar en tu siguiente nota más al respecto, pero tiene grupos muy fuertes detrás, muy violentos incluso. Entonces, para la autoridad significa un enfrentamiento importante y también, ¿por qué no? Porque de repente esos grupos representan un buen nicho electoralmente hablando, ¿no? Entonces, es un poco de política, es un poco de desidia y es un poco de miedo a enfrentamientos y por eso estamos llenos de estos asentamientos irregulares que en algunos casos tienen dueño. Tú tienes tu terreno, que es tu inversión de tu vida, y de repente ya hay 20 casas de campaña instaladas y ¿sabes cuándo te lo van a regresar? Nunca, porque son los famosos antorchistas y de verdad que son, pues sí, un problema social que existe. Hay muchos predios que están abandonados por los dueños, que ni siquiera los enmayan ni nada, entonces llegan estos grupos de paracaidistas, 50, 60 personas, llegan armados con sus, literal, o sea, construyen sus cuartitos y de ahí no se salen. El problema es que cuando llega la autoridad a querer retirarlos, que es lo que pasa, el conflicto, y entonces ponen en riesgo también la integridad de los ciudadanos que viven alrededor de ese predio. Lo cierto es que es muy común ver estas prácticas, pero también es muy peligroso
porque cuando pasa algún suceso natural, ¿no? Sube el caudal del río, ¿no? Y se desborda, vemos muchas inundaciones, y bueno, pues lo de los ductos de Pemex es una realidad, además de las vías del tren, ¿no? También cuando se descarrila un tren, también vemos que algunas viviendas resultan afectadas por estar construidas bajo este perímetro, ¿no? Que obviamente también hay gente que también es timada por algunos vivales que Sí, venden también. esos terrenos y bueno, pues la gente también no los compra. Es la Y hay realidad. que decirlo que se les avisa. Sí. O sea, ellos estaban avisados que debajo de sus casas había ductos de gas LP y en muchos otros casos también están avisados de que el río, de que hay riesgo de deslaves, porque a veces Sí. se suben a los cerros, pero bueno, la propia necesidad no lo permite. Habrá que ver las autoridades de qué manera de qué estrategia pueden tener, porque esas personas lo van a seguir haciendo, punto. ¿Qué estrategia puede haber para reubicarlos o cuando menos sí prohibirles algún perímetro? Tú viste que a lo mejor hubo una zona que fue la terrible, ¿no? Porque Sí. justo ahí sucedieron las explosiones, pero a lo mejor 500 metros o 1 kilómetro hacia allá ya no tanto, ¿no? Sí tiene que ser un tema de prevención y sí es un tema muy complicado, o sea, ni para echarle la bolita únicamente al gobierno, aunque es su responsabilidad, la tienen muy difícil. Sí, es muy complicado porque hay muchísima gente que vive en zonas irregulares. Entonces, sí va a ser muy complicado tomar esta estrategia, y más porque ya los predios están ocupados. Entonces, si tú pues reubicas a las personas, ya encuentras, ¿no?, a más personas que ya están viviendo justamente en esos terrenos, ¿no? Entonces, iba a ser un trabajo bien, bien complicado.